Y en la última sección estuvimos estudiando lo que es la parte de Hércules, el Sol, magnético, que era esto que lo otro, los 12 trabajos de Gran Heracles, que significaba su descenso al infierno, que después fue copiado por Jesús, por los cristianos, estos católicos lo copiaron. Y hoy iniciamos el estudio con este subtema, el Sol oculto, central, espiritual y su demiurgo. Ahí con cualquier comentario, hermano, lo hacen porque no puedo ver las manos. Dice aquí, todos los dioses soles, en relación con Hércules, con su símbolo, que es el sol visible, que está arriba en el cielo, es el símbolo de esos dioses soles, son los creadores de la naturaleza física. Solamente la física, importante, solamente la física. Todos estos dioses soles, estas son divinidades o devas relacionados con el sol, que rigen, son regentes, ¿no? El mundo solar, entre ellos figuras, por ejemplo, Apolo entre los griegos, Bel, Osiris entre los egipcios, Anisbata, los más comunes para nosotros, los Kumara, los vírgenes hinduistas, los Lares, son los Manasa Dianis, Manasa es mente, Dianis son espíritus de contemplación que dotaron al hombre de inteligencia, conciencia, de ego inmortal, importante. Hubo en los primeros intentos de la humanidad, fueron fracasos porque no tenían la mente, no podían abarcar el universo, eran amanasa, eran sin mentes, hasta que los lemures, esas jerarquías de Venus, Lucifer, el Sol, estos pitris solares, nos dieron ese regalo supremo, que había mucha envidia entre otros ángeles que no querían que nos dieran la mente a nosotros, para que dejáramos de ser animales en este planeta. Son los Manasadianis, estos dioses solares que dotaron al hombre de inteligencia, como dicen en Antropogénesis, en las estancias del libro de Cian, que dotaron al hombre de inteligencia, conciencia y de ego inmortal. Nos dieron ese purucha, ese luz del sol, esa gota del océano inmortal, ese ego inmortal, no, ese hombre interno lo conformaron. Estos son los dioses soles. Estos dioses soles también se pueden hacer por analogía, lo que es el primer logos universal, que es la ideación cósmica, es puro espíritu, solo da el plan y se retira ese primer logo sin manifestado, el logo universal, que vamos a estar tratándolo con ese sol central espiritual. El segundo jerarquía es el logo solar, que es el que nos da la vida a nosotros, nos da la luz, nos da el calor, nos da el oxígeno por fotosíntesis, nos da todo esto, el viento, equivale a espíritu y materia, esa dualidad de Purusha y Prakriti. Y el último es el logo planetario, que es el regente de nuestro planeta, el gran logo planetario, que simboliza en este caso sería Amahat, la mente universal de este planeta. Todos estos dioses solares con sus símbolos, que es el sol visible que está arriba, el ojo abierto de Osiris, lo decían unos, el sol, nos dice ella, este astro es a la vez espíritu y materia. Interesante qué concepto, ¿no? Es espíritu y materia, las dos cosas a la vez, que casi no es frecuente eso en este mundo manifestado. El sol es espíritu y es materia. Los científicos estudiaban si la luz, los fotones eran corpúsculos, eran por ondas longitudinales, y tenían las dos. El sol es a la vez espíritu y materia, es un perenne manantial de vida, como la luz que emana de él sin cesar, es vida y es luz. Como dador de vida que es, conserva y sustenta a todas las criaturas, nosotros incluidos. Pero el sol que nosotros vemos ahí arriba en el cielo, estrella central de nuestro sistema solar, es solamente una reflexión, una sombra, esto es importante, una reflexión, un espejo, una sombra o cáscara, nos dice, del verdadero sol central espiritual. Es una cáscara, es una sombra que no se puede manifestar. El sol visible, dice, todos estos dioses solares con sus símbolos son los creadores de la naturaleza física solamente, nos da ese contexto, solamente la naturaleza física. Lo espiritual es obra del Dios supremo, importante, lo espiritual es obra de ese Dios supremo que es el sol oculto, está oculto, central y espiritual y su demiurgo. Lo espiritual es sobre el Dios supremo, es lo máximo, supremo, que no hay nadie más arriba de él, este sol que está oculto, la seidad, el absoluto, uno le decían que está en Alción, que está en la constelación de las Pleiades, que está en el lomo del toro de Tauros, y que se llama en las Pleiades Alción. Decían hace miles de años ya los hindúes que ahí estaba ese sol central, que todo el universo físico giraba alrededor de ese sol. La NASA la comprobó con observaciones de esos grandes telescopios, el Hubble y el otro, de que era verdad lo que decían estos hinduistas. Ahí está en las Pleiades, en esa Alción, es el sol central de que gira todo este universo manifestado. Este sol central, por eso es que, bueno, ellos adoraban mucho a la vaca, porque la vaca, bueno, es la hembra del toro, tiene una relación por ahí, todo el universo gira alrededor de Alción, es el sol central espiritual y de su demiurgo,
Ese demiurgo, que es el artífice, que le encanta a los masones, es el supremo poder que construyó el universo. El universo físico, ¿no? No está manifestado, este ya fue la manifestación. Entre los ocultistas es el tercer logos, no es el primero, este es el tercero, es el tercer logos manifestado. Le dicen a este demiurgo la mente divina de Platón y la sabiduría divina de Hermes, 3 veces grandes, Trimegistro. La sabiduría emanada de Ulón o de Cronos, en este caso. Ese demiurgo es la mente divina, es el demiurgo, la mente divina, es Mahat, la más grande, la mente universal, es la sabiduría divina, ese demiurgo. Así lo decía Mahat, lo más grande, es lo más grande que hay en la manifestación, es el tercer logos. En los masones le dicen el gran arquitecto del universo, el Gadu, cada una de estas letras, gran arquitecto del universo. La mente divina de Platón, Platón lo hemos comentado bastante, es una de las mentes, nos dice Elena, más poderosas que ha producido Occidente, Platón. Dicen que fue tan grande el impulso que dio en su última encarnación que no ha vuelto a reencarnar, el gran Platón. Era iniciado en los misterios, quien despertó su curiosidad fue Sócrates, que lo escuchó a decir la verdad, la virtud. Es el más eminente de los filósofos griegos, Pleiro, Platón, es el más eminente de los filósofos griegos, cuyos escritos son conocidos por todo el mundo hoy en día, Platón. Él le decía al demiurgo la mente divina, la sabiduría divina, esto es la teosofía, de Hermes, Trimegistro, 3 veces grande, como preguntaba la hermana la vez pasada, Trimegistro es 3 veces grande. Es el más misterioso de todos los dioses, el más misterioso. Descubrió los números importantes, la geometría, astronomía, las letras, y se las enseñó a la humanidad. Todas las grandes ciencias que son necesarias, como la medicina, la agricultura, etc. Hermes, como serpiente Hermes Top, es la divina sabiduría, pero creadora, ya manifestada, ya creadora. Megisto, la sabiduría emanada también este demiurgo de Ulón o Cronos. Estos términos, Ulón, están en el glosario. Esta palabra no significa eternidad. Esto es importante porque nos va a mostrar Elena la incompetencia de las lenguas occidentales, como ya nos dice, para lo espiritual. Esta palabra no significa eternidad, Ulón, o duración infinita, sino simplemente un vasto periodo de tiempo, vasto, cuyo principio y cuyo fin no pueden conocerse, eones. La palabra eternidad, propiamente hablando, no existe en la lengua hebrea. Es importante, ¿no? El alfabeto hebreo solo son 20 letras, antes no tenían vocales. El sánscrito tiene más de 100 caracteres, imagínense, no vemos el sánscrito, el japonés o el chino. El hebreo solo tiene 20, y ahí, como nos dice Elena, que las lenguas semitas, árabes y judías, son totalmente razas materialistas y por ende sus lenguajes y sus pensamientos no son espirituales, son todo lo contrario. La palabra eternidad, propiamente hablando, no existe en la lengua hebrea. Los hebreos no la conocieron con la significación aplicada, por ejemplo, por los vedantinos, una gran escuela de la Vedanta, una de las 6 darshanas, que le dan a la eternidad el significado aplicado, por ejemplo, a los vedantinos, a el Parabrahman, por ejemplo. Parabrahman, que es como el absoluto, como la seidad. Estos conceptos filosóficos, los hebreos no pueden entenderlo, pero no tienen palabras, no para eso, no tienen esos conceptos, Dhyani, Dharana, praña, paramita, etc. La palabra eternidad, propiamente hablando, no existe en lengua hebrea, con la significación aplicada por los vedantinos a Parabrahman, por ejemplo. Los vedantinos, que se menciona mucho Elena, un gran reformador que fue la reencarnación de Buda, dicen Aditi Sankaracharya, que vino a reformar esa Vedanta, el hinduismo. Aquí hay una nota entre Megistro. Entonces, la siguiente, al pie de página, este importante hecho explica admirablemente el grosero politeísmo en las masas, un grosero politeísmo en las masas y la concepción refinada y altamente filosófica de un solo Dios que solo se enseñaba en los santuarios, en los templos paganos. Estos conceptos, aquí analizamos que estamos hablando de los logos, jerarquías celestiales, por eso que masas que no lo comprenden piensan que es un politeísmo, igual que Poseidón el océano, Hades el infierno, Zeus el cielo y la tierra. Aquí nos dice, bueno, mismo el sol central espiritual, soy demiurgo. Este importante hecho explica admirablemente el grosero politeísmo de las masas y la concepción refinada y altamente filosófica y en la sabiduría de un solo Dios, un solo principio, en lo que emanó todo, que solo se enseñaba en los santuarios de los templos paganos, no se habían profanado. Dice acá el PDF lo siguiente: los dioses solares simbolizados en el sol visible son los creadores de la naturaleza física, pues la naturaleza espiritual es obra del supremo Dios. El oculto y céntrico sol espiritual, por mediación de su demiurgo,
la mente divina, el intermediario, ¿no?, de Platón, la sabiduría divina de Hermes Trismegistro, la sabiduría dimanante, aquí lo dice diferente, dimanante de Ulón Cronos, aquí decía lo que es en Ulón Cronos, la sabiduría emanada, que es dimanante de Ulón Cronos. En la nota, Trismegistro, lo siguiente, este simbolismo explica admirablemente el grosero politeísmo de las masas y el refinado y filosófico concepto de la unidad de Dios, que se enseñaba tan solo en los santuarios de los templos, llamados en este caso paganos. Comentarios, hermanos, preguntas, ¿qué les pareció esta parte? Muy bien, adelante, si tienen preguntas o comentarios. Y algo para empezar, ¿verdad? Porque en realidad, puntualizar esto que se acaba de mencionar de los diferentes nombres que se dan en diferentes sistemas, que esto es muy común aquí en Isis Sin Velo y en todo, no en todas partes. Este es el segundo objetivo, ¿verdad? Porque Blavatsky, nos habla de estos diferentes nombres para representar la misma cosa de diferentes sistemas, ¿verdad? Y así, en síntesis, ella nos da la parte, diríamos, interna de lo que estos sistemas a veces los dan exotéricamente. La cosa interesante aquí es para repetir un poco lo que ya dijo Ernesto, de que estas dos cosas con lo que se empezó la lectura, ¿verdad? De la parte del sol visible y la parte oculta del sol, ¿verdad? Espiritual, que se está refiriendo a la naturaleza del ser humano. Entonces, y podemos hacer analogía y correspondencia de que la forma del ser humano, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que se mencionó, los lunares, ¿verdad? Este sol, el sol visible, y el sol oculto, los solares, que es la naturaleza interna del ser humano, desde Atma Buddhimanas, ¿verdad? Que se activa, no es que no haya existido, ¿verdad? Estos principios están latentes en la mónada conforme va por su camino. A través de los reinos anteriores, entonces se van despertando estos principios. El cuarto principio, obviamente con el vehículo animal, de los animales. El quinto principio, estando latente, en el animal se despierta y por ende empieza ahí lo que se llama ser humano, ¿verdad? Quinto principio que viene de Manas, Manu. Por ende, entonces, los principios restantes, ¿verdad? Que surgirán y que pueden surgir en cada momento, ¿verdad? Porque están aquí y ahora latentes. No existen en el tiempo o existen, digamos, en la duración. No, para estos principios, para nosotros solamente lo podemos concebir como pasado, presente y futuro, pero están aquí presentes. Por ende, hay seres que pueden despertarse, ¿verdad? Adelante y despertar sexto y el séptimo principio, o incluso los sentidos, hablando de los sentidos. Sin embargo, no, la idea es de que, entonces aquí se habla de esta naturaleza dual del ser humano. Y así podemos entonces, a través de lo que dije de analogía y correspondencia, que lo mencionó Ernesto, podemos ver que entonces, cómo es que el vehículo se corresponde a la Tierra, al planeta Tierra, ¿verdad? Y luego los otros principios se corresponden a la parte del Sol, la estrella principal de nuestro sistema solar. Por ende, la estrella principal en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esta sería la verdadera estrella astronómica en cada uno de nosotros, Atma Buddhimanas, ese ángel, ese Diyan Chohan, que existe en cada persona, desde este punto de vista. Vamos a ver si, bueno, Argelia, ¿quiere comentar usted algo? No, Roberto, solo le estoy escuchando. Gracias. Bien. Los que quieran comentar adelante pueden levantar la manita o hablar mientras se hacen estas paradas de la lectura. Si no, pues si no hay nada más, a Ernesto nos puede seguir leyendo y hablando.
Interesante, hermano. Me hiciste recordar esos objetivos. El primero va al corazón, va a la fraternidad de todos los seres sin ninguna distinción de raza, de casta, etcétera. Es el corazón que nos está hablando. El segundo, que nos gusta mucho, es el estudio comparativo de ciencia, religión y filosofía. Nos decía Elena en otra parte que en sánscrito esta palabra corresponde solamente a una. Ciencia, religión y filosofía solamente es una. Y en Occidente se divide en tres. Son tres caminos diferentes a la verdad. Este segundo objetivo nos está dando a la mente, no al intelecto, no para enriquecerlo. Esta obra para abrir la mente bastante con sabiduría, con conocimiento bastante espiritual. Y el tercero ya nos habla del espíritu, lo que es el estudio de las leyes ocultas, de los poderes latentes del hombre. Uno al corazón, otro al cerebro y otro al espíritu. Estamos en esta parte que nos comentó acerca de los tres objetivos. La mente divina, los demiurgos, dice, vamos acá, según nos dice Antoine, después de la distribución del fuego puro, en los misterios de Samotracios comenzaba una nueva vida. Vamos a las iniciaciones, a los misterios. En esta parte, después de la distribución de un fuego puro, otra parte era el agua, el bautismo del agua, después viene el bautismo del fuego, después de la distribución de un fuego puro, en los misterios samotracios comenzaba la nueva vida que Jesús tanto predicaba, ¿no? Que ya vamos a analizar esas palabras de Jesús, el iniciado. En esta parte, nos dice Elena en esta obra, de que en la India hay una ceremonia de que vienen tres como seres, como semidioses o muy espirituales de la India, y ellos encienden 7 velas, y después vienen muchas personas a encender su vela de ese propio fuego. Así se distribuye el fuego en este caso. Después de la distribución del fuego puro, el fuego simboliza lo que es la purificación, consume todo lo que es lo grosero, el fuego ilumina, el fuego purifica, el fuego consume. Después de la distribución del fuego puro en estos misterios samotracios comenzaba una nueva vida. Estos misterios samotracios son las islas del archipiélago de la Grecia, archipiélago griego, famosas por los misterios en que ellas se celebraban. Igual que el Eleusis, que muy comentado, los misterios de Eleusinos, igual los misterios de Samotracia. Quizás ellas son los más antiguos establecidos de nuestra presente raza, la raza aria, ¿no? Que estamos en la quinta subraza, en este caso, quizás lo más antiguo de los misterios, imagínense, en nuestra presente raza. En honor a los 7 primordiales, que tanto Elena le dedica una estancia, la cuarta estancia, a los 7 primordiales, y el quinto, ya en la quinta estancia, es Kohat, el hijo de esos 7 primordiales. Son los Kumaras, los vírgenes, son los dioscuros, que dicen en otros términos, los dioscuros, Castor y Pollux. Estos misterios tenían fama en todo el mundo. En aquella época tenían los misterios famosos, los misterios tenían fama por todo el mundo. Se oraban a 5 dioses idénticos, a los Cavires, a los Dioscuros y a los Coribantes. Los Cavires, los Dioscuros y Coribantes. Caso Pluto, Ceres, la ceremonia Ceres, Proserpina, que era el infierno, Baco, el hijo también, el dios Baco, que daba la alegría, la felicidad, Esculapio, dios de la medicina, y el mensajero Hermes en este caso. Eran estos dioses de los misterios samotracios. Y decían ellos, después de una distribución de este fuego puro en los misterios samotracios, comenzaba esa nueva vida. Sacado de Antoine, nos dice esto en Cabeira. Cabeira, estos son los misterios pelágicos de esta región de las islas de los Pelasgos. Son los misterios pelágicos, se celebraban en las islas que se extendían desde Eubea hasta el Helesponto y sobre todo en Samotracia. Al igual que los eleusinos, Eleusino, que tenían una familia sacerdotal, que memorizaban todos los versos de los himnos órficos, igual que los brahmanes hacían con los Vedas, y así los transmitían de una generación a otra. Al igual que los misterios eleusinos, se habían mantenido en secreto, casi por completo, en cuanto a las ceremonias y enseñanzas, casi por completo. No se habían profanado, como pasó con la masonería, que divulgaron todo lo que hacían las iniciaciones en estos casos. Dice, nunca se habían mantenido en secreto, se habían mantenido casi por completo en cuanto a las ceremonias y enseñanzas de estos misterios secretos. Los nombres de los dioses secretos eran, esto es interesante, ¿no? Elena nos comparte esos nombres, y que no son muy comunes escucharlos. El primero era Axieros, con X, Axieros, y significaba supuestamente en nuestra mitología moderna a Demeter, el pan, Demeter. El segundo era Axios Kersa. Esta sí muy conocida es Perséfone, la mujer del diablo de los griegos, no el Hades, que se robó a Perséfone. El siguiente era Axios Kersos. Este era el Hades, ya muy conocido, que se dividió en el mundo, los 3 hijos, que los olímpicos vencieron a los titanes y comenzó un nuevo orden mundial, ¿no? Tú te vas para el océano, le vas a Poseidón, tú te vas al infierno, al Hades, y aquel se sentía solo, se llevó a Perséfone, la raptó. Con el cielo y la tierra, lo mejor. Y Cásmilos era el que conocemos por Hermes. Los nombres no son muy conocidos. Nos dice acá el PDF lo siguiente.
Vamos acá, nos quedamos, según dice Antón, en los misterios de Samotracia, después de la distribución del fuego puro, empezaba una nueva vida que ahora le vamos a seguir con Jesús, con lo que decía él, que vamos a analizar estas palabras. Este fue el nuevo nacimiento, que tanto alude Jesús en el Evangelio, el nuevo nacimiento, en su conversación nocturna que tuvo con Nicodemo, en este caso. Este nuevo nacimiento es muy comentado, de cierto os digo, que si no volvéis a nacer, no entraráis al reino de los cielos. Nicodemo preguntaba, ¿y cómo yo siendo adulto puedo entrar en el útero de mi madre? Lo tomó esto literalmente, ¿no? Que en las iniciaciones se decían que se hacían pasar por el útero de una vaca tenían ahí, que simbolizaba el segundo nacimiento. Brahman quiere decir 2 veces nacido, o sea, que tuvo un nacimiento físico y tuvo también su nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual, le pregunto a Nicodemo, ¿cómo puedo entrar en el útero de mi madre? Jesús le explicaba, ¿no?, que es un nacimiento espiritual, que ocurre esto en los misterios. A la que alude Jesús, muy comentado, Elena nos da a conocer al verdadero Jesús, no al que han hecho una fábrica económica los protestantes diezmeros o que han usurpado los católicos pederastas del Vaticano, el verdadero Jesús que decía la verdad de todo. Jesús nos dice que era un gran esenio, nazareno, y fue mensajero de la gran fraternidad, como Apolonio, como Buda, fue mensajero para predicar las antiguas enseñanzas divinas, que debían ser la base de una nueva civilización, la cristiana europea occidental, por 2000 años ya han pasado. Por espacio de 3 años, Jesús fue maestro divino de los hombres. Recorrió la Palestina llevando una vida ejemplarísima, por su pureza, por su compasión y por su gran amor a la humanidad. Obró multitud de prodigios, en verdad. Resucitaba muertos, como hemos analizado, sanaba enfermos, con Lázaro, volviendo la vista a los ciegos, caminando a los paralíticos. Como iniciado que era, Jesús enseñó doctrinas esotéricas, también lo hacía Jesús, únicamente a los pocos discípulos elegidos. Eso es una parte del Evangelio. Le preguntaban, maestro, ¿por qué les hablas así en parábolas a la multitud? No. Y él le respondió con esa frase, porque ellos teniendo ojos no miran, y oídos y no escuchan, pero a ustedes, los elegidos, se revela el reino de los cielos. Jesús, Elena nos comenta en el tercer tomo, en español, que él no adoraba a Jehová, que Jehová era un demonio, que pactó a Abraham, a Moisés, a todo el Antiguo Testamento, y lo hizo a todos ellos asesinos, eran grandes genocidas. Saúl mató 1000 personas en nombre de Jehová, David mató a 10.000, que Samuel, el profeta, descuartizaba a la gente, que no sé cuánto que el otro, que aquel tuvo 10.000 mujeres, 1000 Salomón, todo. Si leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, es un libro de depravado, degenerado, que destruye la humanidad. Hasta que Jesús conoció el verdadero Dios, en este caso, como estuvo en Oriente, fue a la India, estuvo en el Tíbet, estuvo, como nos dice Nicolás Notovich, estuvo en Oriente, ahí conoció la verdad, y después eso está grabado en tablas Pali que encontraron en monasterios budistas, que un gran iniciado, un gran ser de la Palestina estuvo con nosotros aprendiendo la gran ley del Buda, y después a los 30 años volvió a su patria, Judea, para cumplir con su destino. Están en los monasterios budistas, así le trataban a Jesús. Le decían Isa, San Isa. Jesús, y después volvió a su patria y se dio cuenta de ese culto diabólico que tenían ahí los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, que para perdonar pecados había que sacrificar animales. Esto es vudú, no, sacrificar animales, sabemos que es satánico, es demoníaco, le decimos que los haitianos son malos, que son grandes demonios, pero cuando vemos esto en que hacían lo mismo los judíos, no, ellos son el pueblo elegido, pero por el diablo, ¿no? Así tienen engañada a la gente, como ellos controlan las iglesias, controlan los medios de comunicación, controlan Hollywood, controlan la política, controlan la Amazonas, así le han lavado el cerebro a la gente, que los judíos que hicieron eso, y Jesús estaba en contra del sacrificio, él no lo hacía, tenía muchos seguidores, entonces el demonio de Jehová se enojó mucho y quería matar a Jesús, y se encarnó en el Sanedrín, y así que ellos planificaron la muerte, y después le cayó la maldición a este pueblo, un pueblo maldito, judío, errarás por el mundo y no tendrás donde reposar la cabeza, le dice Jesús. Y eso pasó más de 2000 años, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos conquistaron la ONU y Europa y América, y ahí lo primero que hicieron fue crear un Estado de Israel, 1948, matando a muchos árabes, palestinos que viven allí, que es el gran genocidio que ocurre en estos días, pero como son los que controlan todo, casi nadie lo menciona en este caso. Jesús no adoraba a ese demonio, nunca mencionó a Jehová, solo decía al Padre de amor de todos los seres humanos que lo conoció, no tiene un nombre, era inefable, no era Yahvé, no era Tetragramatón, etc. El verdadero Jesús, en su conversación nocturna con Nicodemo, aquí estamos la comparación con estos misterios,
nos decía Antón, después de la distribución del fuego puro, Jesús era un iniciado, en los misterios samotracios comenzaba esa nueva vida, y aquí Elena nos une esta parte con el nuevo nacimiento de Jesús, el nacimiento del agua o del fuego, a luz de Jesús en su conversación nocturna con Nicodemo. Acá dice el PDF lo siguiente, dice, este era el nuevo nacimiento. Bueno, dice acá, bueno, según dice Antón, en los misterios de Samotracia, después de la distribución del fuego puro, empezaba una nueva vida. Este era el nuevo nacimiento a que Jesús aludía en su plática nocturna con Nicodemo. Aquí faltó nocturna. Nicodemo no quería que lo vieran que visitaba a Jesús en el día, no pasó por la noche, por la puerta trasera, para que no se dieran cuenta que él, como tenía ese ego, que era un fariseo, que era un maestro de Israel, miembro del Sanedrín, lo que hacían las leyes, entonces no quería que lo vieran la demás gente, porque Jesús tenía una doctrina totalmente diferente a los demás. Hermanos, ¿qué les parece esta parte de Jesús, la diferencia con Jehová? ¿Por qué las iglesias adoran a Jehová? ¿Por qué ocurre todas esas cosas? ¿Qué ustedes piensan, hermanos, de ser un ser tan sanguinario como leemos en el Antiguo Testamento? ¿Qué les parece esa parte? ¿Puedo comentar algo? Adelante. Creo que en la doctrina secreta, no me acuerdo qué tomo, o en algún otro libro, cuando empezó a decaer la raza hindú en el materialismo, no me acuerdo muy bien, pero más o menos por ahí, cuando entraron los cristianos, los católicos ahí para convencer a todo el hinduista, ¿no? A creer en ese Dios, ¿no? En lo que creen los cristianos ahora y los católicos. Entonces, parece ser que para eso mandaron a Jesús, para que les hablara en parábolas y proteger la enseñanza, la verdadera enseñanza que les habló a sus discípulos, a los fieles, y a los demás les habló en parábolas para protegerla y no decayera más en el materialismo, en los prejuicios, más que nada, esta enseñanza aria, ¿no? Por eso él se aferró y lo dio todo por la enseñanza, más que nada. A uno que como materia, pues lo físico, pues reencarna, nace uno, ya el vehículo lo prepara el ser, ¿no? Pero la enseñanza, se trataba de protegerla y cuidarla para la raza futura, que ya somos nosotros ahora, los que estamos resurgiendo en este ciclo. Es todo, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, ahí ya saben, están las ventanas abiertas para el que quiera opinar. Yo voy a decir algo, pero me espero unos segundos por si alguien quiere decir algo. Bueno, Todo está muy claro. Entonces, enseguida pueden hablar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es esta simbología, ¿verdad? O sea, como dice Blavatsky, para no quedarnos con la letra muerta de los escritos y todo esto que nos describió Ernesto, ¿verdad? De la simbología. Esta parte, vamos a usar esta parte con lo que había mencionado Jorge anteriormente, ¿verdad? Porque hay muchos puntos de vista cuando estamos tratando de discernir una idea expresada en cualquiera de los escritos, ¿verdad? Y aquí, entonces, aquí donde leímos, ya nos dio Ernesto bastante, entonces, que dice que según dice Antón, en los misterios de Samotracia, y tenemos, ya nos explicó, y tenemos idea de lo que eran los misterios, ¿verdad? De Samotracia. Era estas ideas de la iniciación. Y el simbolismo, a que eso vamos, dice, después de la distribución del fuego puro, aquí si regresamos a lo que se había dicho anteriormente, ¿verdad? Del sol material y el sol espiritual. Podríamos decir también aquí el fuego puro y el fuego impuro. La dualidad de nosotros, ¿verdad? La parte del vehículo. Y sabemos que se usa puro e impuro por falta de mejores palabras, porque sabemos que nada es puro y nada es impuro. Solamente es material, ¿verdad? Pero bueno, para entender la parte del fuego puro,
con esta distribución empezaba una nueva vida. Ahora, Jorge mencionó, claro, no tiene que ser la firma de una tarjeta, pero el iniciarse en el estudio seriamente en algún sistema. Y aquí, claro, vamos a usar el sistema de la teosofía. Entonces, cuando empieza a suceder todo esto que había mencionado Jorge, es esta forma de iniciación en la cual uno o cada quien se autoinicia porque empieza una nueva vida, ¿verdad? Esto es muy representativo del simbolismo, como al estudiar la filosofía, uno empieza a encarar cosas nuevas, no nuevas, pero diferentes o tal vez de otro punto de vista que antes no las miraba. Es una forma de un renacimiento, de una nueva vida, de entrar, ¿verdad?, gradualmente al útero, como se mencionó con esto de Nicodemo. Porque, ¿qué quiere decir con entrar al útero? ¿Qué simboliza el útero y qué simboliza la madre en teosofía, verdad? Podemos pensar en muchas palabras, ¿verdad? El espacio se puede simbolizar como la madre, ¿verdad? Incluso se habla a veces como principio de Hiranya Garbha, ¿verdad? Es el vehículo universal, como matriz universal de todos los seres. En este caso, el entrar a la matriz es empezar esta nueva vida, tratando de entonces de hacer la lucha que nos muestra el Bhagavad Gita. Empezamos esta lucha contra todo lo personal, contra la forma, mis ideas y mis conceptos que tengo personales, empieza a cambiar eso, empieza una nueva vida. Esa es una parte que puede simbolizar en nosotros estos misterios de Samotracia, pero también, como lo mencionó Ernesto, la idea de que cuando se usa un cirio para encender a las velas, sabemos que hemos leído esto, que es el simbolismo de cómo se despierta manas en el ser humano. Si tenemos las velas que representan al ser humano, ¿verdad? Y las velas están apagadas, que representan el cuerpo, el vehículo, hasta el cuarto principio, vamos a decir, del animal, ¿verdad? Ahora, la flama o la llama no se ha encendido. Sin embargo, todo el material está en potencia en esa vela, ¿verdad? Solamente necesita la ayuda del cirio. El cirio la enciende y se enciende, se despierta la mente porque estaba ahí, solamente que estaba latente, pero siempre estuvo ahí. Ahí está el combustible, ¿verdad? Ahí estaba la mecha, ahí estaba todo. Entonces, simboliza que se prende, se despierta la mente del ser humano. Y el cirio enciende a todas estas velas, no pierde nada de sí, ¿verdad? Que representa el sol, podríamos decir, o a los pitris solares, que son los que encienden o despiertan o activan la mente en nosotros. Por eso, esta forma de estudio en la teosofía, cualquier libro, nos guía a dar esta información simbólica de que está hablando de nosotros siempre, del ser humano, ¿verdad? Ya sea individual o colectivo, de toda la humanidad, porque no hay ser humano en todo el planeta que no pase o haya pasado por este proceso. Por eso es ser humano, ¿verdad? Una vez que somos seres humanos, cuando brincamos de un reino al otro, es que ya estamos en este proceso de que se nos despertó la mente y hay que ahora despertarla más y más y más. Por ende, a cualquier sistema religioso o filosófico que pertenezca a un ser humano, ya está iniciado o se le ha empezado a iniciar en esta parte, en este cuarto globo de esta cuarta ronda, es esa base para dar ese salto, ¿verdad? Por eso se mencionó que estamos en la quinta raza raíz. Pasamos ya a la cuarta. La cuarta es el término medio. Ahora en la quinta se empieza a despertar manas, la mente, que es el quinto principio. Por ende, la humanidad colectivamente está siendo iniciada de ese punto de vista. Y por eso, aquí la declaración siempre nos hermana con los demás, ¿verdad? En 1, 2, 3, 4, 5, si vemos que es la sexta parte donde habla del verdadero teósofo, lo cual
se puede corresponder con Budi, ¿verdad? La idea. Y la otra anterior es para estudiar y enseñar y ayudar a los demás de una mejor forma. Es la idea de que se despierta la mente, manas, verdadero, ¿verdad? Y que va ya con la compasión, que es la sexta parte de la declaración, el verdadero teósofo. Toda la compasión, ¿verdad? Incluye a todo y es un aspecto de Budi. Bueno, vamos a ver si alguien más, antes de que siga Ernesto, ¿alguien más quiere decir algo? Adelante. O preguntar, que ya saben que aquí si no sabemos, inventamos Sí, las respuestas. eso sí. Eso Tenemos mucho material para inventar. A ver que nos explique qué quiere decir Jehová. A ver, muy bien. Doña Arge. Adelante, ¿quién quiere decir? Jehová es una moderna traducción que hicieron los masotéricos, se reunieron en Masora, los antiguos hebreos rabinos. El hebreo, como hemos analizado, no tenía vocales, no tenía puras consonantes y ellos no sabían cómo pronunciarlo, solamente eran 4 letras. Ahí viene la palabra tetragramatón, ¿no? El tetragramatón, que tanto dicen los judíos, que es el nombre secreto de la divinidad y que supuestamente no se debe pronunciar solamente en estado de santidad. Esto ellos lo copiaron esto tiene una parte que es verdadera. En los misterios orientales nos dice Elena que hay una palabra perdida, una palabra que no es palabra, una palabra que está perdida, que está en la Mongolia, en la Tíbet o en la Tartaria. Y dice que el ser humano que la conozca se hace casi un Dios todopoderoso aquí en la tierra. En otra parte, en el tomo 3, que es la continuación de español, que es el tomo 2 en inglés, que dedicado a la teología, Elena nos comenta unas versiones de Jesús que se dicen que Jesús encontró esa clave. Encontró ese poder, ese nombre, y por eso obraba todos los milagros que hemos analizado, caminaba sobre los océanos, curaba a los enfermos, caminaba sobre las aguas, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, porque él encontró esa palabra perdida, que supuestamente su estancia en Egipto, en esos lugares de los misterios, él encontró y obró esos prodigios, esas multitudes, y hizo casi un Dios todopoderoso, en este caso Jesús, por eso que la palabra está oculta. Se dice que los masones antes lo tenían en una delta de oro, las 4 letras de oro, esas deltas, pero después fueron ocultas, las ocultaron porque era mucho poder para el ser humano. Entonces la palabra Jehová viene de esas consonantes, de que después los masotéricos se reunieron en una ciudad llamada Masora, que está en Irak, se reunieron los rabinos de Sanedrín y ahí le pusieron vocales y ahí nació, antes era HJ, BH, algo parecido, y después le colocaron esas vocales y lo fueron así musicalizando. Y ahí nació ese Jehová o ese Yahvé. Pero si lo analizamos críticamente, que lo que estuvimos haciendo, vemos que era un demonio, era vengativo, que quería sangre, que querían que sacrificios animales, holocaustos, lo comparamos con lo mismo pide el vudú. El vudú en los haitianos sabemos que es satánico, pero cuando Jehová lo pedía, entonces, no, ahí supuestamente no le daban el cerebro a la iglesia, que había que hacer eso en esa época, imagínense. Era un demonio que pactó al pueblo de Israel. Desde Abraham hizo un pacto de que era la circuncisión por su hijo, es el pacto entre nosotros, un pacto de sangre, ¿no? Que esto que lo otro, y por eso es que analizamos que en el Antiguo Testamento todos eran grandes asesinos. Aquel Sansón, por ejemplo, se dice que al final tomó unas columnas y así le pidió a su Dios, a su demonio, ¿no? Que le diera fuerza para matar a toda esa gente, no para perdonarlas, no para amarlas como hacía Jesús, ¿no? Sino para matarlas. Y vemos que mandaba las plagas sobre Egipto, era Jehová, que incluso endurecía el corazón del faraón, lo dice literalmente la Biblia, endurecía el corazón del faraón para no liberar al pueblo, sino para que mostrar todos esos grandes asesinatos, que la última plaga de Egipto era, Moisés le mandó a hacer brujería, no satanismo, que pusieran en sus puertas un dintel de sangre, una marca, porque donde no lo viera, ahí iba a ir un ángel de Pascua. Dice que era un ángel de Pascua, era un demonio que estaba invocando, donde no viera ese dintel, iba a matar al primogénito de esa familia. Así pasó dicen los judíos, que pasó con Faraón, ¿no? Que es la décima plaga. Entonces, si lo analizamos eso lo que nadie nos enseña, solamente Elena nos comparte la verdad. Por eso es que este movimiento no es muy bien visto en los países católicos, en los países cristianos de América Latina, donde la Iglesia Católica controla todas las cosas, por eso están pobreza, miseria y ignorancia, desde México hasta Chile, tercermundismo, porque todos son católicos, los católicos controlan la universidad, controlan las cátedras de filosofía, controlan la política, los partidos son católicos, para que la gente las tengan en la Edad Media. Pues en la Edad Media nos quedamos en América Latina. Si vamos a Europa, vemos que Portugal y España, los países católicos, son los más atrasados, son más pobres de toda Europa, ¿no? Así como está lo mismo que América Latina, en este caso, en los católicos. Los católicos le dicen Yahvé,
Yahvé, no dicen Jehová, pero si analizamos es el mismo demonio que hacía todo eso. No sé, hermana, si más o menos eso es lo que estabas preguntando sobre el nombre de Jehová, ¿de dónde vino? Pues yo lo había leído en el glosario donde define que es el hombre y la mujer, como quien dice positivo o negativo, cuando se dividieron, Jehová quedó dividido en dos, hombre y mujer, positivo y negativo. Eso es lo que yo. Lo demás, pues, la deidad no. Y como ¿Puedo aportar algo? eso también que explicó de volver a entrar en el vientre de la madre, la doctrina gnóstica la ha utilizado como una parte sexual y entonces han tergiversado volver a entrar en el vientre de tu madre. Entonces hay muchas cosas que por X o por Y razón me tocó conocerlas a mí, ¿verdad? Porque yo estuve participando en el conocimiento, ahí fue como conocí la doctrina secreta y la señora Blavatsky a través del gnosticismo, pero cuando ya llegué a Teosofía, yo ya sé muchas cosas que son muy diferentes, ¿verdad? Y que se aplican a la parte esotérica, por ejemplo, a vosotros os hablo de labios, a oídos, y aquel montón que no entiende nada, a ese le hablo en parábolas, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque una parte de un conocimiento esotérico no se puede dar en público, ¿verdad? Así como lo decía Platón. Yo usé un juramento de silencio. Yo no puedo hablar de esa realidad. Yo les puse un montón de dogmas para que ellos creyeran en eso. Es muy interesante, la investigación es base fundamental para uno no casarse con las palabras, porque si no, lo importante de este conocimiento. Lo que no lo sé lo voy a buscar, lo voy a investigar. ¿Y dónde lo voy a investigar? Si yo tengo en este microcosmos, tengo todas las herramientas y yo tengo la plena convicción que viniendo de esa fuente divina, todos tenemos dentro de nosotros esa realidad. Es como el hijo pródigo que busca siempre regresar a su pureza, a su pureza, a su luz, a su vacío, a su, como le dijera, en estado natural. Y cuando dices en estado natural, no hay palabras para definir, porque cualquier palabra lo empequeñecería. Y perdón, eso es todo. Gracias, Argelia. No, muy bien, qué bueno es que hay que expresar lo que tengamos. Adelante, Jorge. Pues, pues yo lo voy a decir al revés, como lo dijo Argelia, a ver si sale. El que tenga ojos que oiga y el que tenga oídos que mire, porque ya es ahorita así. Ya miro para un lado y para donde miro ya casi estoy escuchando y viceversa. Entonces, no es por llevar la contra, Argelia, pero yo sí, se me vino a la mente ahorita. La otra cuestión, esta cuestión porque es muy delicado este tema de la sabiduría del dragón, hablando de la astrología, porque la astrología antigua, la viejísima, la mera mera, data de los lemures. Entonces, desde antes todavía, cuando empezaba el espíritu a caer en la materia, a través de la sabiduría del dragón, empezamos a materializarnos. Yo me incluyo en la mónada ahí, en todo el menjurje, la muchedumbre, ¿no? Entonces, estos hijos rebeldes de la sabiduría del dragón, que es la constelación en el cielo, porque es una ráfaga de estrellas luminosas
también porque son las que cayeron a la tierra. Estos seres invisibles que cayeron, los de la sabiduría del dragón, los desobedientes, por así decirlo, porque ahí lo dice en el tomo 4 o 3 de la doctrina secreta. Ya nomás lo estoy repitiendo para traer algo a la plática. Desobedecieron a este Dios y por eso los cristianos y católicos antropomorfizaron todos cuando ya todos estos seres celestes cayeron en lo material. Empezaron a antropomorfizar las ideas y entonces Blavatsky habla ahí en la doctrina de que estos seres celestes, como cayeron en la materia, se hicieron demoníacos, pero es Alegoría. es una idea meramente vaga porque no existe ni lo demoníaco, ni el diablo, ni nada. Simplemente que son seres con dos facetas, con dos caras, con dos conocimientos, por así decirlo, porque cayeron en la materia, pero después de ahí tiene que haber otro renacimiento para que vuelvan a subir al Padre. Entonces, conforme fueron cayendo en la materia, de ahí ya los dioses y los ángeles y los tururú y tururú, ¿no? Etcétera. Entonces, ahorita en la alegoría, en el panteón indo, a como le expresa Blavatsky, es de que ahorita hay 4 Adanes. Está el Adán material, el que se separó, está el Adán, el primerito, Adán Camón. Adán Cadmón. Están otros 2 Adanes, el primero que vino a la existencia, el que se separó, y el Adán Calmón, y está otro, pero ahorita ya de esos 4 Adanes es un Adán genérico, es un Adán compuesto de los 4, pero pertenece a cada uno de los continentes y adentro de nosotros también. Hay un significado porque también Jehová se le representa con estas lenguas de fuego. Creo que más o menos, a lo mejor estoy enredado, confundido ahí. Si se me olvidó, corríjanme. Y esa es la alegoría y lo que ha habido, ¿no? En antropomorfizar a estos seres espirituales, porque nosotros qué diabluras no hemos hecho en este mundo. Y ahora ya estamos espiritualizándonos en el arco ascendente para volvernos a purificar y llegar al Padre. Por eso Krishna dice, así seas el más pecador y diabólico, y navegarás en el barco y cruzarás, no sé cómo es, llegarás a mí y serás inmortal. Ya no me acuerdo cómo lo explica, pero es algo bonito que queda remarcado ahí, que te llega a lo profundo del corazón, porque las ideas encajan en la mente de uno, encajan y así la mente se va expandiendo también. Eso es lo que tengo que decir, es todo, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, todo lo que dijiste, acuérdate, si usamos lo que dijiste tú y Argelia, que son alegorías, esos dioses que caen somos nosotros, porque cuando se habla de dioses se habla de los egos que Sí, encarnan, toman un vehículo. por eso. Entonces, es siempre nosotros, todo eso. Y claro, ¿no? Como dijo Argelia, porque hay muchos significados de los nombres, los que mencionó Ernesto, como lo que mencionó Argelia, ¿verdad? El simbolismo de Jehová, que se refiere a una parte de uno de los Adanes que dice Jorge, ¿verdad? Porque Adán y Eva representan razas completas, ¿verdad? Las razas raíces de seres humanos. Sí. Entonces, y a la vez, esta raza hermafrodita que mencionaba Argelia, que es la segunda raza raíz que representa el nombre de Jehová también, ¿verdad? Por ende, vemos que siempre se está hablando de nosotros, del ser humano, en estas alegorías. Hay otra parte en los Upanishads que si uno las entiende literalmente, por eso, como ya se mencionó, está todo tergiversado.
hay una frase de los Upanishads que la repite William Kiyosaki, que dice, los dioses se alimentan de los humanos. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que nosotros, el ego superior como Dios, se alimenta a través de la experiencia de lo que llamamos humanos. Entonces, por eso todo esto que se habló son estas alegorías para entender que somos siempre nosotros, los seres que hemos encarnado para, así como ya se dijo Jorge también lo dijo, para liberarnos de todo esto. Es esta mónada divina, ¿no? Exactamente, esta monada. Eso es interesante, hermana. Hay que saber de que estos estudios tienen 7 claves. Hay claves astronómicas, psicológicas, espirituales. La que tú dijiste es muy cierta, ¿no? Que también el nombre de Jehová era Adán y Eva en hebreo, que estaban juntos, que simbolizaba lo que los hermanos han comentado, que eran cuando las razas todavía eran hermafroditas, Hermes más Afrodita, estaban unidos todavía. El sexo masculino y femenino no había salido del círculo de la cruz, como nos dice simbólicamente. Lo que te comenté es más de una concepción histórica que está en el tomo 3 del Estado de Pero también comentaste algo, hermana, acerca de Samael Aun Weor. Mira, estos gnósticos tienen una doctrina totalmente destructora para confundir a la gente con eso que tú mencionabas, pues le hablan de misterios AZT, que son misterios totalmente tántricos. En este caso, no vamos a decir la palabra, son tántricos horribles, y lo que hacen más bien es degenerar y depravar a los seres humanos. Pero como esta logia fue creada atrás, como los mormones, así como la iglesia evangélica, bautista, todas esas que nacen como hongos, los evangélicos son creados por núcleos de masones, que se les paga mucho dinero en Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, protestantes, ¿no? Para que engañara a una gran cantidad de la población del mundo. Después del gran avance que nos hizo Elena con la fundación de la Sociedad Teosófica y estos libros que son espirituales, que nos abren lo que es el entendimiento de lo que pasa en este mundo, tanto las fuerzas de luz como de las tinieblas, porque hay hermanos sombras, no podemos ocultarlo, ¿no? Como hermanos luz, hay fraternidad sombras y fraternidad luz. Entonces, los hombres se encargan de dividir a los hombres, de mantenerlos engañados, de mantenerlos en confusión, crear cosas, estafarlos, como los jesuitas, católicos, esta secta que en otras partes ya lo estudia, que son diabólicos, hacen cosas, rituales totalmente diabólicos, oscuros, como el vudú, como los jesuitas, no habla de los judíos sionistas, los judíos estos que lo hemos comentado en muchas partes, que están detrás de muchas cosas, y en este caso la Gnosis de Samael Aun Weor es uno de esos grupos masónicos, judíos, para destruir estos mensajes, tergiversar las enseñanzas de los grandes seres con misterios totalmente horripilantes que tú comentabas, ¿no? De entrar al útero, que son cosas totalmente que no podemos mencionar, pues son muy vulgares, son muy degradantes, no edifican. También lo que mencionabas, hermana, en la parte ¿por qué hablaba en parábola Jesús? Ella nos comenta, bueno, que en este mundo realmente la mayoría de los seres humanos estamos como zombies, pues somos muertos vivientes o somos autómatas, no pensamos, somos robots o como monos, pues que tenemos cerebro y no lo usamos, solo lo imitamos. Ella nos dice que es un gran misterio, que la humanidad se puede dividir entre grupos, todos los millones que hay, los que tienen cerebro y lo usan, los que tienen cerebro y no lo usan, solo repiten lo que dicen los primeros, y otra tercera población que serían los que no tienen cerebro, son amanazas, aunque lo tengan el cerebro, no tienen el fuego todavía prendido en este caso. Al final el hermano comentó cosas muy interesantes acerca de esa constelación del dragón, que el Draco, que esos seres que reencarnaron, que el hermano lo dijo muy bien, que somos nosotros, esos ángeles rebeldes, somos nosotros, somos la humanidad, que nos rebelamos porque nos dimos cuenta que el Dios que nosotros creíamos era más bien un diablo, hablando así en términos bastante simplistas, ¿no? Que el bueno era el malo y que el malo era el bueno, ¿no? En este caso sabemos que Lucifer es el portador de luz, es el que ilumina, el que da el conocimiento, el que da la sabiduría, el que da lo que es la existencia, la verdad. Mientras que los otros demonios, podemos decirlo, ¿no? Quieren que el ser humano esté en oscuridad, que esté en miseria, que esté en tristeza, para ser, como decía el hermano, devorado por esos dioses, como decían los upanichanos. Así como los seres humanos son carnívoros y engañan a las pobres ovejas, les dan un techo, les alimentan diariamente y las consienten, pero no saben que lo hacen para engordarlas y comerse a sus hijas y a sus hijos y después a ellos mismos. Lo mismo hace Jehová, lo mismo hace Alá, los musulmanes, que tienen engañada a la gran cantidad de los seres humanos de esta tierra, con esas falsas religiones. Mira, de los ángeles rebeldes, Elena le dedica en la doctrina secreta un capítulo muy interesante sobre los ángeles rebeldes, quiénes somos, qué significa todo esto, Lucifer, que fue el primer desterrado, el que amó a la humanidad como el Prometeo, ¿no? Que lo estimamos mucho, el Prometeo griego, que es lo mismo, que lo dio al hombre, que Zeus, en este caso era Jehová, era el Zeus, era el dios omnipotente de los griegos.
Lo había creado el hombre y lo tenía en oscuridad, en miseria e ignorancia, hasta que este titán que tanto amó a la humanidad, en este caso como Jesús, como Lucifer, robó ese fuego olímpico y le abrió los ojos, como hizo la culebra, ¿no? En este caso la buena, la culebra, que se dio cuenta que lo liberó porque estaba en una granja. Esto es otra aplicación, ¿no? Literalmente eran como animales, estaban desnudos, Adán y Eva, y lo único que quería Jehová es que se reprodujeran, como hace un pastor con su rebaño, ¿no? Que se reproduzcan, y entre más tenga mejor para después comerlos. Bueno, ese es más o menos, hermanos, y ahora estamos en el subtema, iniciados en el más bendito de todos los misterios. Ya estamos, ahí hablamos de Antoine en Cabeira como el fuego puro, Jesús hablaba del segundo nacimiento, y ahora Platón lo va a culminar esto. Hay que iniciarse en el más bendito es importante de todos los misterios. Hay muchos misterios, pero hay uno que es el más bendito. Y sobre lo mismo dice Platón, iniciados en el más bendito de todos los misterios, siendo nosotros mismos puros. Eso es importante, la pureza, la inocencia. Cuando nacimos en este mundo éramos puros, inocentes, nos volvemos entonces justos y santos con sabiduría. Importante, tenemos esa herramienta que nadie nos va a engañar, no como hacen en el mundo político religioso. Tenemos la sabiduría para discernir, tenemos despertado el discernimiento, el viveka, como dice Viveka Chudamani, la joya suprema de la sabiduría, el viveka, discernimiento, o la viveka kiati, que es otro término, que es la sabiduría discernidora, pues, la que nos revela la verdad y qué es la mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo. Son principios universales, por más que los hombres quieran tergiversar y engañar a las personas. Lo bueno es lo bueno, la virtud, y lo otro es lo contrario, lo degenerado. Platón, ya lo hemos comentado, que han iniciado en el más bendito de todos los misterios. Estos misterios, como vimos en Samotracia, el misterio de Eleucino, los misterios de Jesús, son consumaciones, ¿no, Elena? Consumaciones, ceremonias de iniciación, durante las cuales se enseñaba por medio de representaciones dramáticas, teatrales y otros métodos, nos enseñaban el origen de las cosas. ¿Dónde vienen todas las cosas? Vienen de un punto, vienen del espíritu, la manifestación, también la naturaleza del espíritu humano, que es como un rayo de ese gran sol que Elena nos comenta al principio de esta obra, es como una gota de ese gran océano. Poner una gota en la mano de esa persona para que entienda, infiera cómo va a ser el océano. La gota es el espíritu y el océano es toda esa divinidad. La naturaleza del espíritu humano, la relación que existe entre el espíritu y el cuerpo, que nosotros estamos batallando como en el Bhagavad Gita, día tras día, en esa gran batalla con Kurukshetra, entre Pandavas y Kauravas, entre los virtuosos y los no virtuosos, ¿no? ¿Quién va a prevalecer? Esa relación nos enseña, y importante en los misterios también, el método de purificarnos. Eso es importantísimo. El método de regenerarnos, como decía otra vez, la regeneración, el método de purificarnos es importante, y la reposición a una vida superior. Se enseñaban también los misterios, ciencias como la física, la medicina, las leyes, la música y la adivinación. Estos son los misterios, como dice Platón, iniciados en el más bendito de todos estos misterios. Siendo nosotros mismos puros, importante, la pureza del niño recién nacido, nos volvemos justos y santos, o sea, justicia y santos con sabiduría. La santidad, que le decían que es como el bienaventurado, que decía Jesús, bienaventurado, una buena aventura, son afortunados, los santos son varones perfectos, son seres humanos que por su alto grado de perfección, saber y santidad han alcanzado una condición semidivina, no divina, semidivina, están en camino. Son los grandes ascetas, los verdaderos yogis, los verdaderos adeptos que han obtenido poderes y conocimientos sobrenaturales, están dotados de poderes extraordinarios, tienen siddhis, son videntes y son adivinos, son los verdaderos santos. Nos volvemos justos, puros, santos, son tres, más la cuarta, más poderosa, con la sabiduría. Esto lo dice Platón en el Phaedrus, traducción de Cori. Este Phaedrus es un diálogo hermoso platónico, como el banquete. Es sobre el amor, es sobre el arte de la retórica, el arte de hablar, nos enseñaba Platón en ese diálogo, el amor, el arte de la retórica, sobre la muerte, importante, la reencarnación, la naturaleza, como la naturaleza no ayudada fracasa, nos dice Elena en la tercera estancia, no ayuda al destino de las almas, de los espíritus, volver al sol, volver al océano, la belleza, la fusión, ¿no? Como el yoga, la belleza, la ética, cómo debemos comportarnos socialmente, la comunicación, la metempsicosis, esta es la reencarnación, que no es un animal, que no, la evolución nunca va para atrás. Después que la mónada pasó por el reino animal, ya no vuelve, ya entra al reino humano, hasta que se gradúa del reino humano y va al reino angelical. Trata la reencarnación también ese diálogo, trata sobre cómo debe practicarse la retórica, importante, y de la naturaleza del alma humana, como la naturaleza, que es la gran intermediaria, tiene espíritu y tiene materia. La naturaleza del alma humana, y que se mostraba en la famosa alegoría del carro, que esto Platón, esto es de los hindúes, sabemos que está en el Bhagavad Gita, que como Krishna describe el carruaje, los caballos son los
sentimientos, son las pasiones, el cochero quién es, en este caso, el que debe gobernar es el espíritu, eso nos dice Platón en ese Phaedrus. Esto es la traducción de Corey. Este Corey era William, era un misionero inglés traductor, un gran reformador social, fundó la primera universidad de la India, cuando estaban los ingleses, que entregaba títulos, los pergaminos, lo daban este Corey, esos pergaminos, y tradujo el Ramayana, del indo clásico al inglés, esa gran epopeya de Rama, de Sita, del rapto, el del demonio Ravana, que ahí sacó Homero la Iliada, como dice en otra parte. Esto acaba el Phaedrus, nos dice acá el PDF lo siguiente, de ahí vimos Jesús, el nuevo nacimiento, y sobre lo mismo dice Platón, iniciados en el más bendito misterio y sed puros, el más bendito misterio y sed puros, para llegar a ser justos y santos con sabiduría. Está pie de página, dice lo siguiente, Pedro, traducciones de Corey en este caso. Y bueno, esto dice, bueno, y dice, a la cual en el evangelista, ya van 3 iniciaciones, ahora viene el evangelio otra vez, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, tomen el santo neuma. Este es el original, como está dicho, no dice Espíritu Santo, dice santo neuma. Este es Juan, capítulo 20, versículo 22. El evangelista, bueno, toman el santo neuma, en este caso, el neuma es el Espíritu Santo, es el aliento, es el viento, es el aire, es el alma, es el espíritu, nos dice también que es la síntesis de los 7 sentidos del santo neuma. Si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos, esto es importante, y sobre este simple acto de fuerza, o sea, que le decía Jesús, lo va a analizar, tomen el santo neuma, como cuando le sopló, ¿no? El soplar. Y este simple acto de fuerza, poder, de voluntad, era suficiente para impartir la vaticinación en su forma más noble y perfecta. Si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ello. Importante, nos va a explicar el esto del santo neuma, que como al soplar a una persona se puede transmitir esta virtud. Este es el don de profecía, que es ver el futuro, solo con soplando. El soplo es muy importante, es el hálito, el viento, es parte de nuestra alma, ese acto. Y este simple acto, o sea, de soplar a las personas, a los discípulos, este simple acto de soplar, de fuerza, de poder, también dice de voluntad, era suficiente para impartir. O sea, cuando estamos, nos dicen, bueno, cuando anda con lobos, aullar aprende, no, hombre, que anda con personas virtuosas, también se le pegan la virtud, en este caso, las cosas buenas. Con eso, solo con la presencia, con ese soplo, con ese aliento, con esa fuerza de voluntad, era suficiente para impartir el don de profecía, la vaticinación en su forma más noble y perfecta, si tanto el iniciador, en este caso era Jesús, como el iniciado, en este caso los discípulos, eran dignos de ellos, así se pasaban estas virtudes. La voluntad que tanto Elena nos comenta, esa voluntad es el primero de todos los poderes, importante, el primero de todos los poderes es la voluntad. Y nos dice Paracelso que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Importante, no es el ABC, esa voluntad determinada, el principio de todas las operaciones mágicas. Nos dice después, por no imaginarse perfectamente los hombres, tener una imaginación perfecta y no tener fe, imaginación y fe, en el resultado, las artes ocultas son tan inciertas, siendo así que podrían ser perfectamente ciertas si tuviéramos esa voluntad, nos dice Elena, en esa importante, ¿no? Imaginación y tener fe en los resultados, fe y esperanza. Si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ello, en la doctrina secreta, Elena nos habla del gran iniciador. El gran iniciador, ¿quién era? Este gran iniciador, Elena nos responde en la doctrina secreta, el gran iniciador es el diablo, el que inicia todo, el diablo. Es Lucifer, el que ilumina, como lo estuvimos analizando, el iluminado, como era Buda en su tiempo, que aspira a que la humanidad sea mejor, libre y perfecta, como él lo es. Es lo que quiere el diablo, que la humanidad sea libre y perfecta, que no sea esclava de nadie y sea perfecta tan como él lo es, el gran iniciador. Y el iniciado se designa con este nombre a todos aquellos a quienes se han admitido los misterios, se le han admitido los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería, la verdad masonería, la oriental, la que no fue profanada, no la occidental, y los secretos del ocultismo, masonería y ocultismo. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento secreto enseñado por los hierofantes, en estos sumos sacerdotes, los hierofantes de los misterios. Y en nuestro tiempo, también hoy en día, son aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en las ciencias misteriosas que todavía existen. Tanto el iniciado como el iniciador eran dignos de ellos. Importante cómo se pasa ese don de la profecía, cómo se transmite ese santo neuma, como se amplifica Jesús.
si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ellos. Nos dice el PDF lo siguiente, aquí la parte, y el evangelista dice, y dicha estas palabras, sopló Jesús sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dice Santo Neumann, no Espíritu Santo. Este simple acto de la voluntad, soplar, ¿no?, bastaba para transmitir el don de profecía en su más alta modalidad. Si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ello. Importante, hermanos, ¿qué les parece esta parte? ¿Comentarios, preguntas? Jorge, ¿quería decir algo más o no habías bajado la mano? Se me olvidó bajarla. Es que tengo la pantalla con la luz baja para que esté cargando el celular con la carga. Está conectado cargando. Pero voy a contar algo rápido. ¿Quién puede dar una analogía o una definición? Definición no creo. O si se puede, bueno. ¿Cómo? Yo tengo más o menos una idea, pero ¿cómo reconoce uno cuando tiene voluntad espiritual? ¿Cómo se reconoce la voluntad espiritual de cada uno en cada ser humano? A ver, pues primero danos tu idea, si ya la tienes. Pues es que la idea que tenía era, por ejemplo, ahorita yo ya estaba esperando que sonara el celular para entrar a la clase con esta voluntad divina. Esa es una. Alguna otra que por ahí tenga alguien, o más adelante tienen que salir más, porque en cada clase todos tenemos la voluntad ya divina lista para emprender la clase. Entonces la voluntad está ahí, lo divino ya es cuando está uno estudiando, ¿no? Esa es la idea que yo tenía. No sé si alguien más tenga otra idea más mejor o peor, no sé. Esto. Bueno, si recordamos la frase de esto de la voluntad y el deseo, de que detrás de la voluntad hay un deseo. Y Roberto a Vladimir, ahora no se oye nada. Roberto, se activó el sonido, hermano, disculpe. Sí, estaba apagado. Sí. Entonces sí, ¿alguien quiere comentar sobre lo de Jorge? Adelante. En ese caso... Sí. No, dele, hermano, dale usted. Podemos usar esa frase siempre, que lo que dijo Jorge, ¿no? Que detrás de la voluntad está el deseo, ¿verdad? Entonces, tenemos el deseo de encontrarnos, de estudiar, de prepararnos. Y ese deseo, porque el deseo no es ni la palabra de kama, no es en su esencia, no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Nosotros le anteponemos esta parte dual de negativo, positivo, bueno, malo, pero el deseo es deseo, kama es kama. Entonces, es un poder, es una fuerza. Gracias a ese deseo, a esa fuerza, ¿verdad? Se manifiesta el universo, kama deva, que a veces lo vemos en el glosario. Entonces, pero necesita esta fuerza o poder espiritual, que es entonces lo que llamamos voluntad, will, ¿verdad? En inglés. Entonces, por ende, activamos todos estos deseos con esta fuerza de voluntad. Y por ende, con lo que tú preguntabas o decías, nosotros podemos activar deseos para bien o para mal con esta fuerza de voluntad. En este caso, como tú dijiste, bueno, si lo activamos para adquirir más conocimiento, en este caso de las reuniones, de las charlas, entonces ahí la podemos colorear de voluntad, como tú dijiste, voluntad espiritual, ¿verdad? Aunque sabemos que la voluntad, en esencia, volviendo a eso, no tiene ni color, ¿verdad? Ni grado. En este mundo, sí, si vemos en el rosario o en otras partes, vemos que todo es septenario, porque nosotros le damos esos colores. Entonces, claro, por eso entonces, como dijiste, usamos este poder de voluntad para encontrarnos
porque queremos ser mejores seres para actuar y vivir mejor. Y esta parte ya para no decir más, si alguien quiere decir algo antes de terminar, esto que se mencionó del iniciador y el iniciado, si lo traemos siempre a nosotros, podemos darnos una idea de quién es el iniciador en nosotros y quién es el iniciado, ¿verdad? Está la personalidad, es la que se inicia. El iniciador es nuestro ser interno, a través de esto que dijo Jorge, de la fuerza de voluntad, el deseo y la fuerza de voluntad para convertirnos en lo que estamos estudiando los martes. Aquí está una representación muy buena de Arjuna y de Krishna. ¿Y qué representa a nosotros, verdad? Krishna y Arjuna. Krishna y Arjuna es entonces la personalidad que se inicia y el iniciador es la parte interna en cada uno de nosotros. Vamos a ver quién más quiere decir algo para concluir. Importante, hermano, esto que comentaba Jorge. Mira, en este caso vamos a mencionar a estudiantes de teosofía que hubo en la historia. Hubo uno que con solo su fuerza de voluntad destruyó al imperio más poderoso y liberó a su país sin ninguna bala. Ese era Gandhi. O sea, él era un teósofo, conoció a Elena en la logia Blavatsky en Londres y al principio él no estaba de acuerdo con el hinduismo porque lo miraba como tercermundismo y estaba en Londres estudiando leyes, conoció el primer mundo, que era cristiano y pensaba que era una filosofía o religión mejor que la suya. Elena lo vapuleó, dice que tú no conoces realmente el Bhagavad Gita, no sé esto que lo otro, y después de ese diálogo se hizo su libro de cabecera, el Bhagavad Gita, a Gandhi, y después sabemos todo lo que hizo, que a Gandhi la historia lo esconde bastante, porque es lo que un hombre con voluntad puede hacer verdadera, es un verdadero, como le decían ellos, un Mahatma, le dijeron, un gran alma, pues le dieron a Gandhi, ese título le dieron los propios hindúes, que fueron esclavizados por los ingleses mataron allá a los niños, a las mujeres, solo por decir la verdad, por protestar, y para mí el rey y la reina, al general, lo ascendía al gran asesino en este caso. Gandhi, que era hindú, lo liberó en ese caso. El otro, que debes conocerlo, era un austriaco, no nació en Alemania, es importante, de Austria, y se hizo presidente, se hizo canciller del otro país, de Alemania. Un ejemplo bastante práctico, él hablaba mucho de la voluntad, él era un gran apasionado de Elena, leía estas obras que fueron como su mente se fue emancipando y tuvo muchos atentados en su vida, fue la Primera Guerra Mundial y por razones misteriosas se salvaba la muerte casi milagrosamente porque tenía su misión, en este caso, quizá para el bien o para el mal, pero y la voluntad lo llevó a ser canciller, presidente y casi dueño de toda Europa. Es la verdad voluntad de un ser humano que el hombre puede tener, más por estos estudios. Pero el sistema se ha encargado de hacer al hombre débil, hacerlo un autómata, hacerlo un zombie, un consumista, y para no darse cuenta de los verdaderos poderes que tenemos internamente en nuestro espíritu. Bueno, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias Ernesto, gracias a todos por acompañarnos. Tania, Jorge, Argelia, Joana, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Qué buena clase. Okay.